tardes, apreciables compañeros maestrantes. Bienvenidos a la unidad número 1, unidad donde nosotros empezaremos a conversar acerca de la epistemología y la didáctica. Obviamente todo centrado acerca de nuestra asignatura teoría de la docencia. Acompáñenme, por favor, a poder desglosar este tema que estoy seguro les da las herramientas suficientes para poder aplicarlas en la práctica docente, asimismo mejorar nuestras estrategias. Como punto número 1, me gustaría hablar acerca de la didáctica y la historia, que como bien sabemos a nosotros nos es pues prácticamente una estrategia maestra el poder aplicar la parte de la didáctica. La didáctica ha venido abarcando acerca del tema de la preocupación por las formas de enseñar y aprender. Obviamente esta preocupación no es nada reciente, pues anteriormente se había hablado acerca de los diferentes tipos de educación que la humanidad pues ha recibido, así como también ha aplicado. Los registros históricos muestran que el primer educador, en este caso Platón, surgió en la antigua Grecia desde el siglo VI y obviamente destaca el papel de la Iglesia en la educación, que comenzó a dedicar su tiempo a la creación de escuelas para garantizar la formación cristiana de las personas en las grandes ciudades europeas. Durante el siglo XIX, XI y XII, con la necesidad de satisfacer intereses comerciales, el control de la educación formal escapa de las manos de la Iglesia. Esto lo podemos encontrar con el autor Maleyros en la edición del 2019. La constitución de la escuela por serie, tal como la conocemos hoy, se introdujo con los jesuitas en la Edad Moderna. El proceso de separación de las clases comenzó en el siglo XIX hasta el siglo XVII, cuando comenzó a dividirse en educación primaria, que eran las clases populares, y la educación secundaria se le consideraba la burguesía. En el siglo XXI fue el hito de la didáctica con la publicación de Didacta, la Magna de Comenio. Esta publicación tuvo como objetivo estructurar las formas de enseñar defendiendo una idea de la universalización, obviamente en la enseñanza. Después de Comenio, algunos teóricos presentaron conceptos muy importantes para el desarrollo del proceso de enseñanza, como lo fue Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi y Herbert. Según Libánio, quien fue el que comentó el primer educador en formular una idea de la difusión del conocimiento a todos y en crear principios y las reglas de enseñanza. El término didáctica aparece cuando los adultos comienzan a intervenir en la actividad del aprendizaje de niños y jóvenes a través de la dirección deliberada y planificada de la enseñanza. Más adelante vamos a hablar también acerca de la importancia de la planificación en el tema de la teoría de la docencia, porque es cierto, la didáctica nos vino a resolver muchísimos problemas que aún en la actualidad nos enfrentamos en el área educativa, pero también el no planificar nos hace en ocasiones sacarnos de la manga temas que no están preparados con un enfoque o centrado en la necesidad educativa de nuestros alumnos. Ahora, para poder revisar un poquito acerca de esta breve parte histórica de la didáctica, me gustaría también hablarle de que cómo fue que surgió la importancia de la didáctica. Pues ya que ella estableció una intención propiamente pedagógica en la actividad docente. La escuela se convierte ahora en una institución gracias a la aplicación ya de la didáctica. Pues es que no es lo mismo estar en un lugar que prácticamente pertenecer a una institución educativa, que se rige por normas académicas siempre con el objetivo de garantizar la mejor y la más plena educación para los educantes. Ahora bien, se empezaron a crear los diferentes niveles, como ya vimos, porque cada nivel demanda una necesidad totalmente diferente en los educantes. Pues si hablamos un poquito de la etapa del desarrollo evolutivo del ser humano, podemos también observar cómo va cambiando conforme el crecimiento del desarrollo evolutivo de la persona, pues va demandando ciertas necesidades. Por ejemplo, si hablamos de un niño, de un infante de 0 a 3 años, sus necesidades son totalmente diferentes a un niño de 4 a 6 o a 7 años.
Obviamente pueden haber regresiones, pero ahora nos enfocamos en el área educativa, puesto que hay que considerar algo, no todas las personas aprenden de la misma manera, ni con las mismas herramientas. Es por ello que la didáctica surgió y vino a dar un cambio revolucionario. A través de estas diferentes clasificaciones, llamémoslas así, que vinieron surgiendo, pues también surgen diferentes categorías con base a las necesidades de los educandos. Juan Jacobo Rousseau predicó que la educación debe preparar al niño para la edad adulta, con necesidades reales como la estructura para él. El proceso de aprendizaje es un proceso natural, ligado al desarrollo biológico. En el mismo sentido, dice que la enseñanza debe estar dirigida a los intereses de los niños que son buenos por naturaleza. De esta manera podemos comprender también cómo la importancia de poder enfocarse en el desarrollo de cada uno de los alumnos. Pero la pregunta es, ¿cómo el docente se puede enfocar en 32 niños cuando existen multigrados, cuando existe una máxima cantidad de niños? Pues para eso requiere también llevar una metodología en el proceso educativo. Pues es importante poder llevar a cabo un diagnóstico inicial. La palabra diagnóstico inicial es ver las necesidades educativas y también ver cuáles son los antecedentes que el niño trae. Es decir, de esta manera vamos a poder clasificar quiénes se les dificulta algunas áreas y a quiénes se les facilita para poder también utilizar las oportunidades de cada uno de los niños. Recordemos algo muy importante. Hoy estoy utilizando el término de los niños porque, como podemos observar, la educación va por etapas. Por ello, como bien lo mencionaba Juan Jacobo Rousseau, debemos de centrarnos en la enseñanza del niño que por naturaleza trae. Es decir, desde pequeños los infantes desarrollan un interés por conocer nuevas cosas y es ahí donde nosotros debemos de aprovechar esa motivación extrínseca e intrínseca que ellos traen. Obviamente al que los niños puedan ser partícipes de una educación, por ejemplo, en un preescolar, tenemos que utilizar muchísimas estrategias didácticas, pues tenemos alumnos que son kinestésicos, visuales, auditivos. De esta manera, por naturaleza, vamos a hacer que el niño se sienta atraído por una necesidad educativa. Y más adelante también vamos a poder observar los modelos educativos de la teoría de la docencia. Pero bien, años más tarde, después de Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi desarrolló un método de enseñanza en el que defendió la observación y el análisis como formas de capturar la realidad, llevando al niño a construir sus propios significados sobre los diversos fenómenos que obviamente pues ellos iban teniendo. ¿Para qué? Para poder expresarse y evaluarse a través del lenguaje. Pestalozzi puso en práctica las ideas de Juan Jacobo Rousseau, es decir, no las desechó, sino que trabajó y las utilizó como una fortaleza para poder mejorar el proceso de la enseñanza. Su método de enseñanza se basaba prácticamente en la intuición, el cultivo del sentimiento, la mente y el carácter. Después de Pestalozzi, otro nombre prominente en los estudios de didácticos fue Herbert, quien fue influenciado por Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi y Comenius. Herbert tenía el objetivo de formular un método de enseñanza único que sirviera a todas las personas, priorizando la organización de la práctica docente, tales como la necesidad de estructurar y organizar el proceso de enseñanza, la necesidad de comprender los temas estudiados y no simplemente la memorización y el significado educativo de la disciplina de formación del carácter. Y es que hoy en día existen también ciertas instituciones educativas o ciertos modelos educativos que se centran más en la memorización y no en la interpretación de información. Por eso retomemos la idea de Juan Jacobo Rousseau, la idea de Pestalozzi, de crear adultos que puedan ser seguros, de poder expresarse, de poder aplicar todo el aprendizaje que ellos tuvieron. De cierta manera, en el proceso de desarrollo evolutivo del ser humano, ellos van adquiriendo habilidades y capacidades que pueden ayudar a fortalecer y a tener una mejor cimentación de la parte del conocimiento, así como también de almacenar información de suma importancia para la aplicación de esta en la vida social y laboral. Siempre también tenemos que ser objetivos y asertivos en el área de la educación. Sabemos que no es un tema fácil, pero con la ayuda de la didáctica estamos seguros de crear estrategias que puedan generar ciertos intereses a nuestros educandos y que de la misma manera pueda ser un aprendizaje simbólico, un aprendizaje significativo, por lo cual
pues vamos a obtener y vamos a cumplir con las expectativas que tuvimos desde el inicio. Desde el siglo XIX y a principios del siglo XX, la edad contemporánea surge la demanda de una cultura uniforme. La escuela contemporánea se construye a base de los siguientes lineamientos, como por ejemplo los espacios escolares, que tienen que estar claramente definidos, horarios rígidos, selección de contenidos apropiados por cada grado, el desuso de prácticas docentes no institucionalizadas, la asistencia obligatoria y evaluación y certificación del aprendizaje. Todavía, actualmente la didáctica tiene que comenzar a buscar nuevos fundamentos en la ciencia, especialmente en psicología y en biología, pues de esa manera surge la pedagogía de la nueva escuela, en la que el alumno se educa a sí mismo y es objeto de aprendizaje, mientras que el docente es el docente, asesor y organizador de situaciones de aprendizaje. La nueva escuela tiene muchas ideas en las que pretende que la visión del niño sea en una edad adulta, ¿sí? En una miniatura que a lo mejor puede ser abandonada. Entonces, la didáctica, y con el paso de los años que se ha venido desarrollando, que se ha venido aplicando conforme el docente o el asesor de las asignaturas, en este caso quien está frente al grupo, hablando de una evaluación actual, a veces se omite la didáctica. Omitir la didáctica también nos puede causar algún conflicto, puesto que estamos dejando a un lado la parte de la experiencia propia, de ser autodidacta. Cuando nosotros le facilitamos al educando todo, que no estoy diciendo que sea una forma incorrecta para utilizar la enseñanza, también limitamos sus capacidades. Es decir, tenemos que construir una educación en donde el asesor o el docente, el profesor, pueda darle las herramientas, pero que el alumno, los alumnos y las alumnas puedan utilizar esas herramientas a su favor para construir nuevos conocimientos y obviamente concretar y cimentar la información que a ellos les sea adecuada. Vuelvo a repetir, no todos aprenden de la misma manera. Me gustaría cerrar con el concepto que prácticamente a lo mejor nosotros como profesores lo aplicamos a veces de forma consciente. La didáctica asume como un fundamento la concepción que desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Reclama de forma permanente el seguimiento al diagnóstico como premisa para una organización científica, el cual debe enfocarse en la atención de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. También se le considera como un tipo de análisis. Ahora bien, todo este proceso de la didáctica como una metodología nos tiene que llevar a que el alumno pueda tener los resultados, no solamente que nosotros como docentes esperamos, sino que también podamos superar las expectativas de él. Espero poder leer sus aportaciones en el foro, el cual estará abierto hasta el último día de nuestra asignatura. Apreciables maestrantes, espero que la información obtenida en la videocápsula sea de mucha utilización para ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.